Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en edición limitada. Quisiera iniciar por preguntarte cómo llegas a la edición. Tú tienes una formación de base en ciencias políticas. Eh, ¿Cómo está el recorrido para llegar a terminar siendo editor de esta editorial tan grande además? No, bueno, pues yo creo que un poco como todos en Sexto Piso, ¿no? O sea, es una editorial que en origen se fundó por varios amigos, ¿no? Y entonces, varios de los que fundaron la editorial hace 22 años estudiaban en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, incluido yo, desde luego, ¿no? Y veníamos ya con una amistad con uno de ellos desde la primaria, ¿no? Desde los 8 o 9 años, con otro desde la preparatoria, y luego ya en la universidad, cuando terminamos la carrera, pues sí, ya llegamos a esa etapa en la que pues hay que decidir qué hacer en la vida, pues ahí estos amigos se plantearon la idea de poner la editorial, ¿no? O sea, tiene un poco que ver pues con el origen de la editorial, ¿no? Que fue como, el padre de un amigo había tenido una editorial hacía muchos años, que la tenía ahí como, pues la había dejado, la tuvo y la dejó, y luego otro amigo había hecho su tesis sobre George Orwell, entonces quería publicar algunos ensayos inéditos en español, ¿no? Entonces tradujo los ensayos de Orwell y pues como que la primera iniciativa fue vamos a publicar a Orwell pues en la editorial del papá del otro, ¿no? Al final ya era muy complicado rescatar la otra editorial y se decidió pues fundar una editorial nueva que se llamó Sexto Piso, y ellos lo hicieron en el 2002. Yo en ese momento trabajaba en otro lado, pero cuando dejé el otro trabajo pues me invitaron a unirme al proyecto y pues así fue como llegué yo al mundo de la edición sin ¿Y, saber nada, ¿no? y por qué te invitan a ti específicamente? Pues porque éramos muy amigos, ¿no? O sea, éramos muy cercanos, ¿no? Yo viví, digamos, todo ese proceso de formación, pues yo estaba ahí con ellos casi que en las reuniones, digamos. Y, y eso, pues a todos nos gustaban mucho los libros, ¿no? O sea, todos teníamos ahí, digamos que lo que nos llevó a eso a todos, pues fue un cariño por los libros y un gusto tremendo por los libros ya desde entonces, pero pues nadie de los que estábamos ahí sabíamos nada de edición, ¿no? O sea, no teníamos ni idea de lo que se trataba publicar y editar libros, y pues así llegamos todos un poco, ¿no? Y a mí me invitan por eso, porque éramos muy amigos y porque supuestamente yo era como el más ordenado ahí del grupo y la editorial en ese momento necesitaba ahí un poco de orden también. Entonces un poco pues me invitaron también por eso y pues por la amistad que teníamos básicamente, ¿no? Era como armar un proyecto juntos que nos permitiera pues sí trabajar, ¿no? Y ver qué íbamos a hacer juntos. Así Y es. cuéntanos un poco más sobre el origen del nombre. ¿Por qué deciden ponerle Sexto Piso? Pues porque justamente en aquella época que te cuento, que éramos estudiantes o terminando la carrera, solíamos usar esa muletilla, decir sexto piso, para todo lo que no queríamos hacer. Todo esto porque un día uno de los amigos se levantó con una resaca terrible y dijo que preferiría tirarse de un sexto piso a tener esa resaca, y entonces ya esa muletilla la usábamos para todo, ¿no? Entonces era, vamos a la fiesta de no sé quién, no, sexto piso, como diciendo que no, que pereza, ¿no? Y cuando se estaba eligiendo el nombre, pues había muchas propuestas así como pues muy acartonadas o muy académicas, y entonces a todas esas propuestas se le respondía con un sexto piso y era, no, sexto piso, y pues al final se quedó sexto piso. Cuando iniciaste en la editorial, me imagino que todavía no podían vivir de la editorial como tal, o sí. ¿Te vinculaste de tiempo completo o seguiste haciendo otras actividades? ¿Y en qué momento ya esto se vuelve tu único proyecto? Sí, no, pues justo yo creo que todos los que estuvimos ahí tardamos que como 5 o 6 años, digamos, de que se fundó el proyecto pasaron 5 o 6 años a que empezamos a cobrar los primeros sueldos, ¿no? En ese inter, pues todos vivíamos de becas, ¿no? De becas de maestría, luego becas de doctorado o becas para hacer traducciones, ¿no? Que daban ahí en el estado, en México. Y entonces todos teníamos pues esos otros ingresillos. Algunos de plano pues no tenían ingresos, vivían de sus ahorros o vivíamos todavía, yo también vivía en casa de mis papás, por ejemplo, ¿no? Y ya, pero sí fue más o menos 5 o 6 años después de fundado el proyecto que empezamos ya como a cobrar un sueldo, y pues ya, digamos,
pues sí, a dedicarnos, ya desde antes nos dedicábamos al 100%, ¿no? Pero fue más bien que a partir de entonces empezamos como pues sí, a pretender vivir de eso, porque realmente eran sueldos pequeñitos, y ya pues obviamente al paso del tiempo pues los fuimos creciendo, pues para que hacer de ese proyecto pues nuestra fuente de ingreso, ¿no? En qué momento se dan cuenta que ya pueden vivir de la editorial? ¿Cuándo se da como esa explosión, el crecimiento en ventas, digamos, o en qué momento se hace sostenible el proyecto? Pues te digo que en esa época, como a los 6 7 años, o sea, el sostenible, pues es muy difícil de decirlo, ¿no? Yo te diría que aún ahorita, 20 años después, no sé si sea un proyecto sostenible en términos de que se mantenga con las propias ventas de los libros, ¿no? O sea, todavía hoy, sobre todo en México, que pues obviamente es un país que forma parte de América Latina y pues que tiene condiciones económicas muy particulares, ¿no? Y muy difíciles, ¿no? Para la supervivencia de un proyecto así, tenemos que seguir recurriendo a otro tipo de fuentes de ingresos, ¿no? Servicios editoriales, coediciones con un montón de instituciones, ¿no? O sea, muchas maneras de ir financiando nuestros libros porque, pues sí, digamos que el catálogo que ya tenemos, que es un catálogo de más de 600 títulos, pues ya en ventas acumuladas, pues sí permite cubrir ciertos gastos, o casi todos diríamos, pero seguimos teniendo que echar mano de otros ingresos extraordinarios, ¿no? Ventas a gobiernos, te digo, proyectos editoriales, pues ajenos a nuestro catálogo, ¿no? Eso, como buscar financiamiento externo a la sola venta de los libros, ¿no? Entonces, no pensaría yo que hay así como un punto en donde hayamos dicho esto ya se sostiene solo, sino más bien fue como hacerlo, pues un poco como todo pasó en la editorial, hacerlo como de manera, pues sí, o sea, como atender una necesidad, ¿no? Que era como ya, pues necesitamos, o sea, todos nos dedicamos a esto, pues necesitamos vivir de esto, pues pongámonos un sueldo y ya, ¿no? Y vamos viendo, pues vamos haciendo todo lo que se pueda, pues para ir cubriendo esos gastos y los gastos de producción de los libros y los derechos y demás, ¿no? Muy bien. Fue un Y mix ahí. volviendo a tu experiencia, entonces eres lo que se podría decir un editor empírico, tú fuiste aprendiendo a editar, editando en la práctica. ¿Crees que a lo largo de estos años has desarrollado un método? Y si es así, ¿cómo sería ese método de edición? ¿Cómo editas? Pues sí, sí, definitivamente yo creo que todos en Sexto Piso pues somos editores empíricos y pues cada quien ha ido aprendiendo con sus propios proyectos, ¿no? O sea, cuando te enfrentas al texto de alguna propuesta editorial, ¿no? De algún escritor que te gusta o que no conoces incluso, pues ahí tienes que empezar a trabajar y entrarle a los textos y empezar a usar el juicio, ¿no? Todo editor es en esencia o tendría que ser por lo menos un buen lector. Entonces digamos que cuando uno se empieza a preguntar cómo están construidas las obras que a uno le gustan, pues ahí hay ya digamos ciertas claves de cómo editar los textos que uno recibe, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? A lo largo de los años, pues sí, efectivamente uno ya va construyendo pues ciertos métodos, ¿no? Ya conoce uno perfectamente las partes o las etapas en la producción de un libro, ¿no? Y en concreto en el trabajo con los autores, pues eso, pues uno va adquiriendo experiencia y ya cada vez es más fácil, ¿no? Sí, más sencillo identificar pues justo las partes que salen sobrando en un libro, ¿no? Los personajes que no van, que no son relevantes, ¿no? Sí, los aspectos que no tienen que ver pues con la línea de la historia, ¿no? O ciertos argumentos que son irrelevantes en el caso de un ensayo, en fin. O sea, uno va ya como agarrando callo, como decimos en México, y pues sí, ya después de 20 años, pues definitivamente sí ya pues sí hay ya un proceso muy distinto, ¿no? Y también pues una profesionalización, porque pues eso, ¿no? Son 20 años en los que uno pues ha participado ya en muchos foros y en muchas actividades y ha tenido mucho contacto también pues con autores, con traductores, con otros editores, ¿no? Son 20 años más de lecturas también, entonces pues sí es como, yo lo veo un poco así como un proceso, como que todas estas facetas pues se van complementando, ¿no? O sea, desde que te conviertes en un mejor lector, evidentemente, y eso es lo que pues te permite al final poder editar los textos, ¿no? Podríamos decir que cada libro
trae consigo su método, exige más bien su método, su forma de leerlo, de abordarlo. Yo pensaría que sí, porque pues sí, o sea, cada libro exige, ¿no? Por ponerte un caso, ahorita yo estoy editando un libro que es muy visual, ¿no? Es un libro de gran formato y entonces tiene que haber mucha imagen, ¿no? Pues no es lo mismo editar un libro así que editar una novela de un autor joven, por ejemplo, ¿no? O no es lo mismo editar una novela de un autor primerizo, editar una novela de un autor pues ya con cierta trayectoria, ¿no? O no es lo mismo editar eso, editar un libro de ensayos o de poesía, ¿no? O sea, como que cada libro va teniendo ahí sus particularidades y yo diría como que el método general pues es ese, ¿no? Es como que pues uno aprende a tener cierto... Es como cuando corriges un texto, ¿no? Que vas encontrando erratas y vas viendo lo que no está bien, lo que no debe de ir, lo que se tiene que eliminar, pero digamos traslapado pues ya a una historia o a un ensayo, a una argumentación, ¿no? O como te decía hace rato, pues a un libro muy visual también, ¿no? Si tú ves ahí imágenes, pues hay ciertas imágenes que no encajan con la narrativa de ese libro en concreto, por ejemplo, ¿no? O con la narrativa de cierto capítulo. Son cosas que se van dando de manera, pues, espontánea, ¿no? Decía Kurt Wolff, que fue el autor de Kafka, el primer editor de Kafka, perdón, él decía que el oficio de editor no se puede enseñar, ¿no? Porque, pues, tú no le vas a enseñar a nadie más cómo elegir un texto, ¿no? Es una cuestión de gustos, ¿no? Es una cuestión pues sí, de conectar con lo que está escribiendo el autor, por ejemplo, ¿no? Y eso pues no se enseña, o sea, eso yo creo que uno lo aprende pues leyendo, ¿no? No hay de otra. Entonces, pues sí, un poco eso. ¿Y de dónde provienen los libros que luego se integran a la colección de Sexto Piso? ¿Hay concursos, hay convocatorias, proyectos personales? ¿Cómo No, funciona eso? casi todos, o sea, yo te diría que sí, como que prácticamente el 100% de nuestro catálogo proviene de gustos, ¿no? De gustos, de intereses de cada uno de los editores. O sea, en Sexto Piso somos como 4 o 5 editores, que pues cada quien va proponiendo sus proyectos, ¿no? Y hay mucha confianza entre todos nosotros, entonces prácticamente lo que cada uno proponga, pues se publica, ¿no? Y cada quien se hace cargo de sus proyectos y ya está. Pero casi todos esos proyectos editoriales pues surgen, te digo, como en primer lugar pues de intereses y gustos personales. En segundo lugar, pues de propuestas también de terceras personas, ¿no? Por ejemplo, agentes literarios, ¿no? Que ya saben cuál es la línea editorial, ¿no? En este caso de Sexto Piso, y te dicen, pues mira, mírate este libro porque estoy seguro que te va a gustar, ¿no? O amigos que son muy buenos lectores o traductores, ¿no? Que llegan y te dicen, oye, mira, tienes que echarle un ojo a esto porque estoy seguro que te va a encantar, ¿no? Y sí, así es como se van generando las cosas. Obviamente, pues hay proyectos que sí quedan y otros que se desechan. Pero sí, digamos que no, convocatorias y eso, la verdad, no solemos hacer. Y no creo que jamás hemos publicado un libro que no haya tenido un filtro previo, digamos, ¿no? Entonces sí, así es como se ha ido conformando el catálogo. Si uno ve que en Sexto Piso o en la colección de ustedes hay una conjunción muy interesante entre clásicos, clásicos contemporáneos, digamos, y nuevas voces. ¿Ese equilibrio es más o menos pensado o eso se ha ido dando como todo lo que has relatado de manera espontánea? Yo creo que hoy en día sin duda es más pensado que antes, ¿no? O sea, hoy en día ya digamos que, pues sí, cada libro está muy bien pensado y ya pues tenemos colecciones ya armadas. Al principio pues obviamente todo fue más espontáneo, ¿no? Incluso no había diferenciación entre colecciones y pues eso son cosas que fuimos haciendo poco a poco y hoy ya está todo más organizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el plan editorial, eso, como casi todas las editoriales más o menos decentes, pues nosotros trabajamos también con un plan editorial y procuramos que ese plan editorial quede más o menos equilibrado entre colecciones, ¿no? Pero obviamente pues tenemos que darle más peso a las colecciones más importantes y que comercialmente son más fuertes. Por ejemplo, la colección de narrativa, ¿no? Ahí en esa colección publicamos justo autores pues ya con mucha trayectoria
y autores nuevos también, o relativamente nuevos, autores que escriben en español y traducciones de otros idiomas también. Entonces eso, siempre buscamos que haya un equilibrio, pero a veces, por ejemplo, esa colección pues tiene, digamos, si publicamos 20, 30 títulos al año, pues a lo mejor 10 son de narrativa, 5 son de ensayo, 3 son de poesía, otros 3 o 4 son de la colección Realidades, que ahí publicamos cosas de música, crónica, biografías, etc. Otros 4 o 5 son de Sexto Piso Ilustrado, que ahí publicamos novela gráfica, cómic, ¿no? Y quizás 1 o 2 de niños, ¿no? Y con eso más o menos se completarían los 30 títulos anuales, ¿no? Más o menos es así como se va componiendo, y te digo, dentro de lo que publicamos, pues sí tratamos de que haya equilibrio, pues entre traducciones y autores locales, también por temas quizás, ¿no? O sea, aunque a veces eso es más difícil de controlar, pero ya que ves el catálogo en retrospectiva, pues hay muchos, digamos, hay 4 o 5 temas o intereses muy generales que quedan muy de manifiesto en el catálogo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la locura, ¿no? O el tema de, pues, el sistema en el que vivimos, el capitalismo, por ejemplo, ¿no? El tema del dinero, el sentido del humor, ¿no? Tanto el humor gráfico como el humor literario, ¿no? Las sátiras, en fin, obviamente la política, ¿no? Porque el poder, no solo el poder político, sino el poder en general, también está muy presente en el catálogo. Entonces, pues sí, o sea, es como, sí, tratamos de irle dando equilibrio, pero a veces también, la verdad, son procesos como muy, podríamos decir, inconscientes, ¿no? ¿De dónde sale esa cifra de títulos anuales que se proponen ustedes cada año? Pues de los proyectos que ya tenemos contratados, digamos, de los proyectos que ya tenemos, pues sí, en proceso, y también de las posibilidades económicas, desde luego, ¿no? O sea, uno a lo mejor podríamos decir que podríamos querer publicar, no sé, 70, 80 títulos al año, pero pues económicamente y con el equipo que tenemos, pues no nos da para eso, ¿no? Entonces, nuevamente son procesos en donde sí hay cierta planeación, pero que también surgen un poco de manera espontánea, ¿no? O sea, hubo un momento en como que dijimos, pues, no sé, al principio publicábamos, ¿qué te gusta? 10, 15 títulos al año, ¿no? Y luego fuimos subiendo a 20, luego a 25, luego a 30. Ahora con la pandemia bajamos otra vez, ¿no? Y ahora ya también le damos más prioridad a las reimpresiones, ¿no? Como para que no se nos quede el catálogo ahí muerto. Sobre todo a las reimpresiones de títulos que se venden bien. Y pues así es como hemos ido tratando de equilibrar la cosa. Pero tampoco creas que hay una racionalidad así, perfectamente cuadrada, ¿no? Y números perfectamente hechos de decir, no, solo podemos hacer 30 y no 31, ¿no? O sea, es más como una cosa también un poco intuitiva, digamos, ¿no? Y quisiera que tú te detuvieras un poco en contarnos sobre las colecciones. ¿Por qué terminan siendo esas las colecciones? Y que nos hablaras de cada una de ellas brevemente. Sí, pues te decía, mira, o sea, la editorial empezó siendo una editorial más de ensayo, pues porque nosotros veníamos, como te decía, de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Entonces, ahí en la facultad tuvimos un profesor que luego fue uno de los editores fundadores, que es Luis Alberto Ayala, y él nos dejaba leer textos muy extraños, ¿no? Textos que no se conseguían en ningún lado, ¿no? Y de hecho ese fue uno de los impulsos también para poner la editorial, ¿no? Como era como de, pues publiquemos este tipo de textos, ¿no? Que están muy chingones y que no se encuentran en ningún lado, ¿no? Y entonces empezó siendo una editorial más de ensayo, pero como te decía, ni siquiera había colecciones. Los primeros 3, 4 años, pues se publicaba casi todo en un mismo formato. Y luego ya, pues las colecciones empiezan a surgir, pues de poner más atención en lo que hacen otros editores, ¿no? De empezar a ir a ferias y hablar con otros editores, de empezar a hablar con libreros, ¿no? Y escuchar sus recomendaciones, ¿no? Sus sugerencias, ¿no? Por ejemplo, haz colecciones, ¿no? Es más fácil que el lector capte el mensaje si tú tienes, digamos, si todo el bosque, pues lo vas dividiendo en distintos arbolitos, o si el árbol lo divides en distintas ramas, ¿no? Pues le vas dando pistas. Las colecciones al final son eso, es como acomodar la biblioteca que uno tiene en la cabeza, pues en distintas estanterías, ¿no? Y entonces eso, pues tienes tu estantería de narrativa,
que es, como te decía, nuestra colección más importante, la más numerosa, la que comercialmente es más fuerte, donde hay autoras y autores más conocidos, la que nos ha permitido también publicar escritoras y escritores jóvenes en México y en España, y también algunos latinoamericanos, ¿no? Y es una colección en donde publicamos, te decía, literatura traducida, literatura en español y pues cuento y novela, ¿no? Que son como los dos géneros narrativos por excelencia. En esa colección pues hay autores muy importantes que vienen incluso desde, pues casi desde los orígenes de la editorial, como por ejemplo el israelí Edgar Keret, ¿no? Un autor muy querido, o el serbio Goran Petrovic, que desafortunadamente falleció este año, ¿no? Pero son dos ejemplos muy claros de autores con los que Sexto Piso empezó y que ayudaron a nuestro proyecto pues a consolidarse como un proyecto pues de calidad, digamos, ¿no? Pues por el trabajo de los autores, evidentemente. Y eso dio pie a que después pudiéramos incluir escritoras y escritores que hoy son muy importantes y muy conocidos, ¿no? Como por ejemplo Valeria Luiselli en México, ¿no? O hoy en día Brenda Navarro, o Aura García Junco, o Carlos Velázquez, ¿no? Una serie de escritoras y escritores mexicanos más o menos jóvenes que llegaron ya arropados, digamos, por estos otros nombres, ¿no? Entonces esa es como la colección principal es esa, y luego la colección de ensayo pues se fue rezagando poco a poco, pues porque nos enfocamos más en narrativa, ¿no? Definitivamente, le agarramos más gusto, aprendimos más, ¿no? Y poco a poco fueron llegando también más proyectos. La segunda en relevancia, como te decía, es la colección de ensayo, que ahí en origen era mucho ensayo político, filosófico, y luego se fue abriendo también a, por ejemplo, ensayo literario, ¿no? O ensayo sociológico, incluso ensayo psicológico, ¿no? Ahí también hay muchos libros de psicología, como te decía, está ahí el tema de la mente y de la locura, ¿no? Y es una colección pues que nos permite un poco como fijar postura, ¿no? Frente a ciertos temas, o lanzar a discusión ciertos temas también, ¿no? Eso, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, ahí pues, es una colección muy amplia, ¿no? Hemos publicado desde, por decir algo, textos de Giorgio Colli sobre los filósofos griegos arcaicos, ¿no? Hasta, yo qué sé, de los más recientes, pues no sé, obviamente los textos de Morris Berman, ¿no? Sobre la sociedad norteamericana, y textos recientes como los del psicoanalista inglés Darian Leader, ¿no? Sobre la locura y las enfermedades, las patologías de la mente, ¿no? Eso, más o menos esos son los temas que abarca esa colección, y luego está también la colección de poesía, que es de las más recientes, y ahí pues bueno, no tenemos tantos títulos porque además pues la poesía no vende tanto, pero digamos son como gustos, ¿no? Es una colección muy bien pensada, muy bien armada, que bueno, pues sí juega un papel en el catálogo definitivamente. Está la colección, también ahí se conjugan poesía traducida con poesía originalmente escrita en español, pero sobre todo es poesía traducida, ¿no? Son ahí como, sí, pues el director de la colección ahí como que va metiendo, la verdad es una colección muy buena, muy importante, muy fina, digamos, ¿no? Luego está la colección Realidades, que es también muy amplia porque abarca, te digo, desde biografías hasta crónica, y por ejemplo libros sobre música, ¿no? Ahí creo que es una colección que se ha perfilado mucho a la música, pues porque hay un gusto y un interés muy importante pues en nosotros hacia ese tema, ¿no? Entonces ahí hay libros, pues eso, no sé, por ejemplo ahí hemos sacado libros de David Byrne, o libros de Nick Cave, libros de Tom York, ¿no? O sea, tenemos ahí un libro de Tom York, imagínate, ¿no? Cosas que jamás en la vida hubiéramos pensado. Entonces, bueno, pues es una colección muy querida, tampoco es tan numerosa, pero pues sí hay autores importantes, ¿no? Está John Lee Anderson, está Bruce Chatwin, está Margot Glantz ahí también, ¿no? Y muchos otros y otras autoras. Y está la colección también de novela gráfica, de Sexto Piso Ilustrado se llama, perdón, en donde publicamos novela gráfica y cómic. Ahí, pues no sé, por ejemplo, está Liniers, está Power Paola, está Peter Cooper, ¿no? En su momento hicimos también una como una subcolección de clásicos ilustrados, ¿no? Que ya después dejamos de hacer porque eran caros de producir.
Pero igual, o sea, son colecciones muy abiertas en donde cabe un poco de todo. Y hay una pequeña colección de niños también, en donde, pues sí, tratamos de publicar ciertos textos que dialoguen, digamos, con los primeros lectores y también pues con los adultos, ¿no? Y son como libros quizás un poquito más temáticos, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que ya en resumen, pues nuestro fuerte es la narrativa, ¿no? Narrativa y ensayo son como las dos vertientes con las que empezó la editorial y a mi parecer, pues son las que más peso tienen todavía. Sexto Piso se mantiene como una editorial independiente. Me imagino que ha tenido que experimentar varias tentativas de ser comprada o de ser absorbida por peces más grandes en el ecosistema editorial. Quería preguntarte cómo se han relacionado ustedes con eso, con los diferentes agentes que hay en la cadena de circulación del libro y cómo han hecho para sostener esta línea de independencia a lo largo de estos años. Pues no, o sea, mira, lo que dices de ofrecimientos, la verdad yo no, o sea, nunca, yo al menos, nunca he recibido alguno y desconozco, o sea, creo que mis socios tampoco. Así, algún ofrecimiento formal, pues creo que jamás. Entonces, bueno, en ese sentido, pues no hay tema. Y más bien sobre lo que decías de la relación con otros agentes, pues sí, ¿no? Esto es un oficio en donde uno tiene que estar hablando constantemente con otras personas que se dedican a lo mismo, ¿no? Desde editores, distribuidores, libreros, ¿no? Prensa cultural, o sea, son un montón de agentes los que intervienen en la vida de un libro. Y nosotros hemos procurado a lo largo de todos estos años pues tener una buena relación con todos esos agentes, con todos esos sectores, ¿no? Independientemente de si sean chicos, sean grandes, sean medianos, pues nosotros tratamos como de establecer, como te decía, una buena relación con todos y pues obviamente en beneficio de los libros, ¿no? Y de todos los que participamos, porque pues cada quien ahí digamos, obtiene algo también de todos estos intercambios, ¿no? Que hay entre distintos agentes. Entonces, sí, en ese sentido, pues eso, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, ahora fue el Hey Festival en Querétaro y nosotros nos encargamos de la venta de libros y pues llevamos libros consignados de Penguin Random House y de Planeta, ¿no? O sea, hay una buena relación. Y, no sé, este libro que te decía de cómo funciona la música de David Byrne, pues nosotros le compramos la traducción a Penguin Random House en España en su momento, ¿no? O sea, compartimos algunos autores, compartimos algunos textos, ¿no? Entonces, pues hay una relación, la verdad, muy cordial, o sea, no lo vemos como algo pues, que necesariamente polarice, ¿no? Pues eso, nosotros nos hemos encargado ahí como de hacer lo nuestro, que es publicar libros y que nuestros libros pues hablen por nosotros, digamos, ¿no? Encontré en la página de ustedes que ustedes tienen una estrategia llamada el Club del Libro, es Club del Libro, ¿cierto? Sí. ¿Podrías hablarnos un poco más de esta estrategia y qué ha traído para la editorial? Sí, mira, es una estrategia que yo creo que podría ser más provechosa, quizás, pero no sé, se ha mantenido a lo largo de los años. Empezamos ya hace muchos años con eso y obviamente pues la idea era generar, digamos, un grupo de lectores, ¿no? Así como cautivos casi a los que cada mes les fuéramos enviando un libro, pues a cambio de una cuota mensual, ¿no? Entonces una cuota mensual equivalente más o menos pues al precio promedio de nuestros libros. Entonces lo hemos mantenido así durante 10, 15 años. Se ha mantenido el club como entre 50 y 100 socios, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. A veces se van algunos, entran otros y demás, pero se ha logrado mantener más o menos en esa cifra. Te decía que quizás pudiera ser más ambicioso porque a lo mejor podríamos intentar generar una red mayor de lectores, pero hasta ahora ha sido así y lo hemos mantenido en esos términos, ¿no? Entonces, a cambio de esa cuota, nosotros les mandamos cada mes pues un libro seleccionado por nosotros, por el comité editorial, y les mandamos también algunos regalos, ¿no? En ocasiones hemos mandado, pues sí, no sé, bolsas de café, ¿no? Algunos stickers, ¿no? Y recientemente mandamos, por ejemplo, revistas. En algún momento nosotros publicamos también una revista, entonces les mandábamos nuestra revista. Cuando dejamos de publicar nuestra revista, hicimos una alianza con la UNAM, por ejemplo, y les mandamos la revista de la universidad, que es una revista muy buena, de mucha calidad. Entonces, como que siempre tratamos de darles un plus, además del libro,
Y pues sí, afortunadamente es un proyecto que se ha podido mantener así como pequeño, pero pues sigue ahí en ¿Qué marcha, ¿no? tantas personas más o menos están suscritas? Te decía que en promedio son como entre 50 y 100 se han mantenido a lo largo de la historia, ahorita debe haber como 80 más o menos. Ok, muy Sí. bien. Y bueno, ya para cerrar, cuéntanos qué significa para ti y para Sexto Piso estar invitados como gran editorial independiente en la Fiesta del Libro y la Cultura. No, pues es un honor muy grande, la verdad, o sea, estar aquí en una ciudad, en un lugar como este, ¿no? Tan hermoso, este jardín botánico. La verdad, pues estamos muy emocionados y muy agradecidos con la feria por la invitación. Uno de los editores de Sexto Piso, que está a cargo de la filial en España desde que la fundamos, y que es Santiago Tobón, él es de Medellín, entonces es como doblemente simbólico, ¿no? Estar aquí presentes. Y pues no, muy agradecidos y muy contentos también, ¿no? De ver que, pues sí, como que muchos lectores pues identifican nuestros libros y les gusta el trabajo que hacemos y pues hay, digamos, ciertas conexiones también con ellos, porque pues de eso es de lo que se trata en última instancia esto de la edición, ¿no? Como de conectar cabezas ahí a la vez y eso, ¿no? Como que generar ideas, generar pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera. Pues todo a partir de esos objetos ahí como, pues, medio misteriosos, ¿no? Porque pues al final es eso, como uno se acerca a un libro, no sabe muy bien qué va a tener adentro, ¿no? Y al final poder establecer esos puentes con gente, pues en un país como este, ¿no? Donde hay pues sí muchas similitudes culturales con México, por ejemplo, pero pues también estamos a miles de kilómetros de distancia, pues siempre es muy, pues sí, muy honroso y muy, no encuentro el término, pero estamos muy contentos, pues, ¿no? O sea, es como muy importante para nosotros poder venir acá y darnos cuenta de que, pues, nuestros libros se leen y los lectores de acá los ubican y hay presencia. Y en ese sentido, bueno, también agradecer, pues, todo el trabajo de nuestros distribuidores aquí en Colombia, con los que ya llevamos mucho tiempo trabajando, porque, pues, gracias a ellos es que este fenómeno que te digo de conectar con los lectores de acá, pues, ha sido posible, ¿no? Bien, muchas gracias. No, Muchas pues gracias a gracias. ustedes.